Continuamos con el monográfico de la Federación Rusa, en su parte segunda. Conservadurismo y uso político de la historia. Dugin tiene probablemente parte de razón. Mantener a la élite dirigente como élite dirigente parece ser la prioridad que guía la política del Kremlin, aunque ésta a menudo se presente envuelta en eslóganes patrióticos con el objeto de ganarse el respeto de la ciudadanía hacia el poder, sea este el que sea, por el mero hecho de estar en la cúspide de la jerarquía. A partir de ahí, entre quienes rodean al presidente encontramos una cierta variedad ideológica que incluye a liberales de derechas, militares, que se encontrarían cómodos en una dictadura de corte pinocherista, nacionalistas, republicanos y monárquicos, así como nostálgicos de la Unión Soviética de diverso pelaje ideológico. En noviembre de 2009 se reunía el 11º Congreso del Partido de Rusia Unida en San Petersburgo con el objeto de aprobar un documento programático que fijase la ideología de la organización, etiquetada entonces con el nombre de conservadurismo ruso. El texto resultante, titulado Rusia, conservar y mejorar, recoge en buena medida el tono político de los años de presidencia de Dmitry Medvedev, 2008-2012, que se esforzó por combinar la retórica conservadora e imperial con un discurso modernizador que subrayaba la importancia de las nuevas tecnologías, la lucha contra la corrupción y el dinamismo empresarial como motor de la nación. No era la primera vez, ni sería la última, que el partido se esforzaba en poner un poco de orden ideológico en sus filas. Con anterioridad, el partido había puesto en marcha plataformas de discusión política y desarrollo de las propuestas de la organización. Dichas plataformas, que fueron relanzadas en 2017, se ordenan en torno a las principales familias ideológicas y prioridades de acción en el seno del partido: la liberal, la plataforma de políticas sociales, la patriótica y la empresarial. A menudo, los textos que desarrollan las tesis conservadoras defienden, como hemos ya dicho, el papel de Rusia como gran potencia político-militar en un mundo global. Rusia es el único país capaz de convertir a Estados Unidos en ceniza radioactiva, afirmó Dmitry Kiselev en uno de sus programas. La educación patriótica, sustentada en una historia nacional, repleta de héroes y victorias militares, la preservación y difusión nacional e internacional de la cultura y las tradiciones rusas, el llamado mundo ruso, o Ruski Mir, así como de una moralidad conservadora encarnada en valores espirituales difundidos por la Iglesia ortodoxa y la defensa de un modelo tradicional de familia y sexualidad. Nada nuevo bajo el sol, por lo tanto, se trata de una fórmula ensayada una y otra vez a lo largo de la historia. Y como también ha ocurrido en otros momentos y latitudes, estos valores entendidos como axiomas se convierten con frecuencia en criterios de censura y argumento para la represión, de lo representado como su contrario. Así, se ponen en funcionamiento comisiones para garantizar la pureza de los manuales de historia. Se tacha de agente extranjero a quien no comparta la mirada hegemónica a la historia nacional y se castiga con dureza a quienes, como en el caso del grupo Pussy Riot, simbolizan la antítesis de los valores tradicionales que se requieren preservar. Rusia, para ser así la fortaleza en la que se conservan los valores que, según esta mirada, alguna vez fueran centrales para la civilización europea. Vemos cómo muchos países euroatlánticos han elegido el camino que pasa por la renuncia a sus raíces, incluyendo a los valores cristianos que son la base de la civilización occidental. Reniegan de los principios morales y de cualquier identidad tradicional, sea esta nacional, cultural, religiosa o incluso sexual. Se lleva a cabo una política que pone al mismo nivel una familia numerosa y una pareja del mismo sexo, o la fe en Dios y la fe en Satanás. Putin, 2013.
Como ya hemos apuntado, el uso propagandístico del pasado con el objeto de justificar las políticas del presente y dotarlas de sentido histórico forma parte central del proyecto ideológico del Kremlin. Dicha mirada al pasado, además de difundirse por el sistema de medios de comunicación a través de los formatos más variados, se concreta en los manuales de historia de la escuela obligatoria, cuyos contenidos son discutidos en las más altas esferas del poder. El propio Putin, en RIA Novosti 2013, se ha involucrado personalmente en el proceso de elaboración de los manuales en varias ocasiones, poniendo de manifiesto la importancia de que los libros de texto no contengan contradicciones internas ni posibles dobles lecturas. La construcción de un discurso histórico sin contradicciones ni dobles interpretaciones encaja difícilmente con la narración de la complejidad inherente a la vida en sociedad, pasada y presente, pero sí coincide con la idea de unidad que preside la ideología nacional promovida por el Kremlin. Se trata, así, de un discurso que subraye la unidad nacional, que explique linealmente por qué Rusia ha sido, es y será una e indivisible, con un proyecto común imbuido de una lógica histórica interna que le da sentido y en el que se ensamblan a la perfección las políticas del gobierno actual. Unidad, unidad y unidad ante la permanente, a lo largo de la historia, amenaza de enemigos internos y externos que intentan acabar con la civilización rusa, o lo que es lo mismo, con sus valores. El propio partido, Rusia Unida, define así en uno de sus proyectos lo que entiende por memoria histórica. Resurrección cultural, moral y espiritual de Rusia, fortalecimiento de la estabilidad de Rusia y de la estatalidad, educación y desarrollo del sentimiento patriótico, unidad del pueblo ruso y concordia multiétnica, conservación del entorno cultural, moral y espiritual de los valores tradicionales rusos, reconstrucción de templos fundados en honor de acontecimientos históricos de importancia y aniversarios, que además de las funciones religiosas sirvieron para la glorificación del Estado ruso. La unidad de acción de la jerarquía ortodoxa y el Estado ha sido objetivo político en Rusia desde las reformas de Pedro I y que tras el paréntesis soviético se traduce en la llamada al patriotismo de los cristianos en sermones y documentos oficiales como el titulado Bases de la concepción social de la Iglesia Ortodoxa de Rusia. Los cristianos ortodoxos, conscientes de ser ciudadanos de la patria celestial, no deben olvidar su patria terrenal. El patriotismo del cristiano ortodoxo debe ser activo. Y se manifiesta cuando defiende a su patria frente al enemigo, trabaja por el bien de la misma o se preocupa por la vida en orden de la gente, por ejemplo, a través de su participación en los asuntos de gobierno. El cristiano está llamado a preservar y desarrollar la conciencia ciudadana y la cultura nacional. Cuando una nación civil o étnica está constituida por completo o predominantemente por una comunidad monoconfesional ortodoxa, puede considerarse en cierto sentido una comunidad de fe, una nación ortodoxa. Iglesia Ortodoxa Rusa en el 2008. A ojos de la jerarquía eclesiástica, Rusia es una potencia ortodoxa y los fieles tienen una serie de deberes patrióticos para con una madre patria, que también, en los medios de comunicación vinculados a la Iglesia, es representada sistemáticamente como un país en guerra. La Iglesia, además de una fuerte presencia en el sistema educativo, mantiene numerosos acuerdos con el ejército, que se traducen en la construcción de capillas en los cuarteles, la creación de clubs patrióticos militares y ortodoxos, así como en su labor conmemorativa de los mártires caídos en combate. Rousselet, 2015. La Iglesia Ortodoxa es, por añadidura, un importante actor en la configuración de la política histórica de la Federación Rusa. Aunque en más de una ocasión la jerarquía ha condenado el ateísmo soviético y la represión stalinista, así como canonizado a Nicolás II y su familia, la Iglesia participa también de las fiestas que conmemoran la victoria en la Segunda Guerra Mundial y ha sido esencial en la difusión de un discurso sobre la honorabilidad, que a menudo insiste en su continuidad con el etos soviético,
Así, la jerarquía asume que parte de los valores conservadores y contrarrevolucionarios de la Santa Rusia, encarnados por el régimen zarista, permanecieron parcialmente en los códigos morales soviéticos. Esta mirada al pasado ha generado discursos aparentemente contradictorios que subrayan la continuidad del periodo soviético con su predecesor, tanto en términos de autoritarismo entendido como beneficioso y acorde a la tradición. El pueblo ruso necesita de mano dura, como en el conservadurismo moral presente en algunos códigos éticos, asumido en algunos textos de la Iglesia ortodoxa como expresión del alma rusa, concepto que pretende aglutinar el conjunto de valores propios del pueblo ruso. Esta conexión, a la que algunos han denominado con diferentes niveles de ironía el estalinismo ortodoxo, es manifiesta entre el ala más conservadora de los nostálgicos de la URSS, y toma formas diversas como el denominado estalinismo místico que Alexander Projanov defiende desde las páginas del diario Zavtra, que él mismo dirige y cuyos seguidores no ven contradicción alguna en acudir a las manifestaciones del 1 de mayo con un retrato de Stalin en una mano y un icono ortodoxo en la otra. La fe en el poder autoritario de un Estado militarista y conservador con pretensiones imperiales une a jerarcas de la Iglesia, stanilista y defensores actuales de la Gran Rusia, como el propio presidente Putin, el llamado bloque patriótico, del que participan grupos de muy diverso pelaje, que van desde la ultraderecha a nacionalistas o stalinistas, pasando por euroasiáticos, organizaciones militares o de veteranos, y todos los partidos representados en la Duma, la Rusia Unida, el Partido Comunista, el Partido Liberal Democrático y Rusia Justa. El proyecto de neoconservadurismo ruso, promocionado desde el Kremlin, a diferencia de otros, a los que utiliza como aliados patrióticos en ocasiones concretas, es el caso, por ejemplo, del Partido Comunista de la Federación Rusa, no pone en duda el capitalismo y hace suyo parcialmente el conservadurismo de tradición europea, preocupado por la unidad nacional y el orden moral correcto. Dicho proyecto toma cuerpo teórico en publicaciones como Russische Conservator, editada por Rusia Unida y dirigida por Igor Demmin, en los materiales producidos por el Centro de Políticas Social Conservadoras, así como en los textos de autores vinculados al partido como Yuri Shuvalov, o intelectuales recuperados por la causa, como el director de cine Nikita Mikhalkov. Esencial es, además, para la difusión del mensaje conservador, la recurrente alusión del presidente ruso a los fundamentos de la identidad social rusa y su anclaje en la historia del país. Putin incide con frecuencia en la necesidad de mantener la unidad y coherencia del discurso sobre la historia nacional, lo que se refleja en políticas concretas como la propuesta de un único manual de historia para la educación obligatoria. En sus propias palabras, la política cultural de la Federación Rusa debería servir para modelar a todos los niveles, desde los libros de texto hasta los documentales históricos, esta visión de la unidad del proceso histórico. Putin 2012. Preservar la unidad del Estado, civilización ante los enemigos y que debe ser el objetivo principal de las autoridades. Y la historia es, ante todo, un discurso identitario para la unidad, de ahí que la narrativa hegemónica del pasado nacional deba estar libre de contradicciones, y es deber de las autoridades reconstruir la integridad del tejido histórico. Putin 2013. En esta línea, los conservadores rusos establecen un recorrido histórico lineal que va desde la Santa Rusia, la Gran Rusia, Mikhalkov, 2010, entendiendo el periodo soviético como una anomalía en el curso natural de la historia del país que, según esta visión, giraría en torno a la troika, zar, Iglesia ortodoxa y estatismo, o en otras palabras, autoritarismo, jerarquía y unidad del Estado, sancionados moralmente por la Iglesia, una combinación de ideas heredada parcialmente del nacionalismo ruso decimonónico. El legado autoritario y el paternalismo de la URSS son asumidos por algunos conservadores, así como el papel de potencia mundial. Sin embargo, el comunismo es condenado en tanto ideología revolucionaria, extranjera, importada de Europa y por ello contraria a los valores tradicionales rusos. El camino revolucionario sería, según esta mirada extraña, a un pueblo ruso cuya herencia histórica a la estabilidad social es argumentada rescatando conceptos patrios del XIX,
como el de Postscientistische, corriente literario-filosófica que entre sus propuestas políticas incluía la idea de que el cambio social debe desarrollarse paulatinamente y buscando el camino en la historia y tradiciones nacionales en vez de en experiencias o teorías importadas y de carácter revolucionario como el liberalismo o el marxismo. En esta línea, Nikita Mikhalkov, en su manifiesto del conservadurismo ilustrado, en el que el cineasta pretende definir la misión de Rusia en el mundo actual, dibuja un Estado paternalista idealizado, fuerte y vertical en la toma de decisiones. Mikhalkov, haciendo suya una de las máximas de las neoconservadores, asume el conservadurismo como esencia de la tradición rusa, emanada de las élites, y por ello abiertamente positivo para el país. Por su parte, según Mikhalkov, las revoluciones liberales u obreras, fruto de radicales influidos por ideas extrañas a la tradición rusa, han llevado siempre al país a un destructivo caos. La historia nacional y universal nos enseña que las más importantes reformas modernizadoras han tenido éxito solo cuando eran promovidas por estadistas o personalidades públicas y religiosas rusas de orientación centrista y de conservadurismo ilustrado. En cuanto a la ruina en el país y en las mentes que tanto sufrimiento, penas y desdichas ha traído a Rusia, ha sido y sigue siendo obra de los predicadores del progreso radical y los exaltados líderes de revoluciones democrático-burguesas y proletarias. 2010. Rusia es en sí misma una civilización, una alternativa al comunismo, al liberalismo occidental, entendido como antinatural, y cuyo fracaso moral amenaza con extenderse globalmente. Ante esa amenaza es necesario defenderse, y en este marco se entiende el conservadurismo como ideología nacional, confeccionada a la contra y a la defensiva, construida como oposición al otro, occidental, que explota la cultura del miedo a un nuevo intento del enemigo externo para acabar con la civilización rusa. Así visto, Moscú se transforma en el baluarte conservador que durante siglos se ha interpuesto en el camino de la revolución europea y el liberalismo. Rusia es el centro y el principal puesto avanzado del conservadurismo europeo. El conservadurismo europeo se está muriendo y Rusia es el último país de Europa donde los valores del conservadurismo siguen teniendo un papel de enorme importancia. Es por eso que la Europa liberal y revolucionaria lleva 3 siglos temiendo y odiando a Rusia. El mundo occidental entiende perfectamente que si cae ese baluarte conservador, el triunfo del liberalismo y de la globalización sería ineludible. La Europa actual y Rusia nunca podrán ser aliados. El liberalismo europeo y el conservadurismo ruso son 2 ideologías opuestas e irreconciliables. Probablemente nosotros seríamos esa única potencia europea conservadora que pueda mostrar a Europa el camino correcto por el que ésta consiga conservar su idiosincrasia cultural, en vez de verla diluirse sin dejar rastro en la vorágine de la globalización. Mosolikov, 2011. Desde esta perspectiva, Shuvalov, en el 2011, destaca 2 logros fundamentales y relacionados en las últimas 2 décadas de la historia rusa. Por un lado, la construcción de la democracia en Rusia, la intensificación de la memoria histórica de la sociedad rusa y un giro conservador en los valores de la ciudadanía. Dicho giro conservador, mantiene Shuvalov en el 2011, no es una elección arbitraria de la élite política, es la tendencia dominante en los valores y la ideología de la sociedad rusa. Esta tendencia natural, que prefiere la tradición a la libertad, es en armonía con el desarrollo histórico en Rusia y que surge, según esta versión, del pueblo, aunque es liderado por Rusia Unida, erigido en el catalizador autorizado de estas tendencias populares.